Mis papás tenían un vecino que con el tiempo se volvió su amigo y, después, su compadre. Todo fluía con normalidad, convivencias en ambas casas, reuniones familiares y pláticas cotidianas. Él siempre llegaba con diferentes carros, decía que se dedicaba a comprarlos y venderlos. También nos contaba que tenía una imprenta en la Ciudad de México. Un día fuimos al colado de una loza en su casa. Había comida, gente platicando y un ambiente muy tranquilo. Todo parecía normal. En un momento, él dijo, ahorita regreso, y su esposa le entregó una bolsa antes de que se fuera. Nunca regresó a la fiesta. La comadre no supo qué decir ni cómo explicar su ausencia. Pasaron algunos días hasta que finalmente apareció en la televisión, en las noticias con López Dóriga. Lo presentaban como líder de una banda de secuestradores. Lo habían detenido justamente ese mismo día. En la bolsa que llevaba había comida que, según dijeron las autoridades, era para el niño que tenían secuestrado. El niño resultó ser sobrino del Mocha Orejas. Jamás lo imaginamos. Unos vecinos se dedican a la santería. En una ocasión, a uno de ellos, se le subió un muerto, o al menos eso es lo que decían. De repente comenzaron a escucharse gritos guturales muy extraños. Hablaba en otro idioma y su voz sonaba profunda y rasposa. Aventaba y rompía todo a su alrededor. En medio de todo el caos, tenía a una persona inconsciente, como si fuera un rehén. En un momento agarró un pedazo de vidrio y empezó a cortarse el pecho, y también la lengua. Yo estaba unos pisos más arriba e intenté grabar con mi celular, pero algo muy raro pasaba, el teléfono se trababa y se reiniciaba. Lo intenté varias veces, pero no pude grabar nada. Llegaron 2 policías e intentaron someterlo, pero no podían controlarlo. Parecía tener una fuerza impresionante. Hasta que una señora se acercó y empezó a ponerle cruces de cascarilla por todo el cuerpo. En cuanto lo hacía, el hombre gritaba y se retorcía como si le doliera. Después de eso, finalmente pudieron someterlo. Tengo un vecino que tiene una tienda normal, como casi todas. Pero también vende unos dulces que se aspiran por la nariz. Para muchos es el buen vecino, el señor amable de la tienda. Sin embargo, tiene una hija de la misma edad que mi hermana, y ellas eran amigas. Un día esa niña fue a hacer la tarea a mi casa con mi hermana. En un momento vi dentro de su mochila 2 pequeñas bolsas con un polvo extraño. Le pregunté de dónde había sacado eso, y me respondió con toda inocencia que su papá le daba esos polvos para sus maestros. Me quedé helado. Fui con mis padres y les enseñé las fotos que había tomado para que me creyeran. Después de eso, nunca volvimos a comprar nada en esa tienda ni a acercarnos a ese señor. En una ocasión tuvimos unos vecinos que acababan de llegar a la unidad habitacional. Era una familia compuesta por los esposos y 2 hijos pequeños. Con el tiempo, los vecinos más cercanos empezaron a comentar que las discusiones entre la pareja eran frecuentes. Poco a poco las peleas comenzaron a escalar hasta llegar a los golpes. El señor, según se decía, era policía. Una mañana me levanté temprano para ir a comprar unas gorditas para el desayuno. Para llegar tenía que pasar justo frente a esa casa. Mientras caminaba, noté que había varias patrullas y policías acordonando el área. En ese momento abrieron la puerta de la casa y alcancé a ver algo que nunca se me va a olvidar: las paredes y las escaleras tenían manchas de sangre. Incluso había manos marcadas con sangre en la pared que daba hacia el piso de arriba. Afuera tenían al señor esposado. Más tarde, la señora que vendía las gorditas nos contó lo que había pasado. Según dijeron, el hombre había matado a su esposa en un arranque de celos. Los niños presenciaron todo, y después él también terminó con la vida de sus propios hijos. Pasaron alrededor de 3 años hasta que la casa volvió a ponerse en venta. Finalmente llegó otra familia y se mudó ahí, pero solo duraron una semana. Dijeron que por las noches escuchaban lamentos de una mujer y de niños. Hasta el día de hoy, esa casa sigue sin ser habitada. Sé que varias veces han intentado venderla o rentarla, pero la gente nunca dura mucho tiempo viviendo ahí. Hace algunos años, una vecina nos contó una historia que, hasta el día de hoy,
sigue siendo difícil de olvidar. Ella nos dijo que tuvo que mudarse del lugar donde vivía porque habían asesinado a su vecino, y después de lo ocurrido, el ambiente se volvió demasiado inquietante para seguir ahí. Según nos contó, aquel vecino era un hombre que trabajaba como gasero. Vivía junto a su esposa y sus 2 hijos pequeños en una casa muy sencilla, era de madera y tenía techo de lámina. A simple vista parecía una familia humilde, como cualquier otra del pueblo. El hombre era bastante conocido en la comunidad. Muchas señoras que tenían pequeños negocios le pedían tanques de gas, así que ya tenía su clientela fija. Mi vecina decía que siempre fue una persona muy amable, educada y trabajadora. Su esposa también era muy respetuosa, y en general, nunca tuvieron problemas con nadie. Al contrario, eran considerados vecinos serviciales y tranquilos. Por eso, cuando ocurrió lo que ocurrió, nadie podía creerlo. Un día comenzó a correr el rumor de que aquel hombre estaba involucrado con el narcotráfico. Poco tiempo después, la noticia apareció incluso en los periódicos locales. La gente decía que una noche llegaron por él. Según los comentarios del pueblo, esas personas entraron a la casa, abusaron de su esposa frente a sus propios hijos, y luego se llevaron al hombre. Durante varios días no se supo nada más. Hasta que ocurrió algo que dejó marcada a toda la comunidad. Días después, alguien dejó una bolsa de regalo en la puerta de la casa. Dentro de esa bolsa estaban partes del cuerpo del hombre. Eso fue lo que finalmente salió publicado en los periódicos. Mi vecina cuenta que aquella mañana escuchó unos gritos desgarradores provenientes de la casa de al lado. Salió a ver qué estaba pasando y ya había autoridades en el lugar. Dice que nunca va a olvidar lo que vio. Los niños estaban ahí, pero no reaccionaban. No lloraban. No hablaban. Simplemente miraban al vacío. Ella describió su mirada como la mirada de las 1000 yardas, esa expresión completamente perdida, como si algo dentro de ellos se hubiera apagado. Poco después llegó personal del DIF para llevarse a los niños. Pero, según cuenta mi vecina, ya no parecían los mismos. Algo en ellos había cambiado completamente. Mientras tanto, la madre estaba totalmente fuera de sí. Desde ese día, nadie volvió a saber nada de ellos. El caso es que la casa quedó completamente abandonada. Y como suele pasar en estos lugares, mucha gente empezó a ir por simple morbo. Fue entonces cuando descubrieron algo que sorprendió aún más a los vecinos. La humilde casa de madera con techo de lámina solo era una fachada. Por dentro, la vivienda era lujosa. Tenía muebles caros, acabados de calidad y detalles que no coincidían en absoluto con la apariencia exterior de la casa. Con el tiempo, muchos vecinos comenzaron a saquearla. Se llevaban muebles, electrodomésticos y todo lo que encontraban. Al final, la casa terminó completamente destruida. Hoy en día, ese lugar ya no existe. Solo queda un terreno baldío. Pero lo más perturbador vino después. Mi vecina nos dijo que decidió mudarse porque cada noche empezaba a escuchar algo que la aterraba. Gritos. Gritos desgarradores que parecían venir de la casa abandonada. El ambiente en esa zona se volvió muy pesado, muy tenso. Y como su casa compartía barda con ese terreno, el miedo empezó a crecer cada vez más. Lo más extraño, según ella, es que el día en que ocurrió todo, nunca escuchó nada. Nada de gritos. Nada de golpes. Pero también explica que casi nunca estaba en casa porque trabajaba todo el día. Todo lo que supo fue por otros vecinos y por lo que salió publicado en los periódicos. Aún así, dice que jamás imaginó que detrás de esa familia aparentemente tranquila, pudiera esconderse algo así. Porque para todos ellos, siempre parecieron ser simplemente buenas personas. Cuando recién llegué a Panamá, mi esposo y yo alquilamos una habitación en una pensión. Era un lugar un poco más barato que donde estábamos antes, en calle 50, donde pagábamos muchísimo más por mucho menos espacio. Al principio todo parecía normal. Pero con el paso de los días comencé a notar algo extraño. Había un señor que empezaba a aparecer con demasiada frecuencia en los lugares a los que yo iba. Lo veía en la tienda, en la entrada de la pensión, en los pasillos, y siempre me saludaba. Al inicio pensé que era coincidencia. Un día una amiga que estaba conmigo se dio cuenta y me dijo en tono de broma: «Creo que tienes muy enamorado a ese señor». Yo solo me reí,
pero en el fondo algo no me parecía del todo normal. Tiempo después, mientras hablaba con la dueña de la pensión, ese mismo señor llegó y comenzó a conversar con ella. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que no sabía. El hombre también vivía ahí. A partir de ese día empecé a cruzármelo mucho más seguido en los pasillos. Parecía que siempre estaba cerca. Una vez se me acercó y, sin ningún tipo de confianza, me dijo algo que me dejó completamente incómoda. Me dijo: "Te está cambiando el cuerpo. Deja de comer tantas frituras, que te estás engordando". No sé exactamente cómo explicarlo, pero ese comentario me provocó una sensación muy mala. Desde ese momento algo cambió. Comencé a sentirme observada todo el tiempo. El hombre vivía justo en el cuarto de enfrente. Si yo abría la puerta de mi habitación, él también abría la suya. Si salía al pasillo, parecía que él ya estaba ahí o salía justo después. Eran pequeños detalles, pero comenzaron a repetirse tanto que me empezaron a inquietar. Aún así, nunca le dije nada a mi esposo, porque pensé que tal vez yo misma me estaba sugestionando. Quizás solo eran coincidencias. Pero esa sensación de estar siendo vigilada nunca desaparecía. Por suerte, poco tiempo después, una amiga nos ofreció alquilarnos su departamento. Y en cuanto tuvimos la oportunidad, nos fuimos de esa pensión lo más rápido posible. Hasta el día de hoy sigo pensando en ese hombre. Y en esa sensación constante de que, cada vez que abría la puerta, él ya estaba mirando. Mi papá tenía un pequeño local que rentaba para su negocio. Justo al lado había un bar y, como suele pasar entre vecinos de trabajo, con el tiempo él se hizo amigo de algunos de los que trabajaban ahí. A veces platicaban y en ocasiones incluso comían juntos. Todo parecía completamente normal. Un día yo fui a visitarlo a su local, pero desde que estaba como a una cuadra de distancia comencé a notar algo muy extraño. Había un olor horrible. Era tan fuerte y tan desagradable que no se podía ignorar. Mientras más me acercaba al local, el olor se volvía cada vez más intenso. Cuando finalmente llegué, ya era prácticamente insoportable. Era un olor tan fuerte que ni siquiera se podía estar ahí dentro. Así que mi papá y yo decidimos cerrar el local por ese día y nos fuimos. Horas más tarde, cuando regresamos por la zona, todo estaba completamente acordonado por la policía. No solo el bar, también el local de mi papá. Resulta que el bar ocupaba la parte de arriba del edificio. Abajo, donde mi papá rentaba, solo era una pequeña parte del lugar, prácticamente como un cuarto independiente. Fue entonces cuando nos enteramos de lo que realmente estaba pasando. Según lo que dijeron las autoridades, dentro del bar tenían a 3 clientes en tambos, intentando deshacerse de los cuerpos usando ácido. Cuando descubrimos eso, fue un impacto muy fuerte. Después de todo lo ocurrido, mi papá tuvo que cerrar definitivamente su local. Y lo más increíble de todo fue que, según supimos, la policía nunca detuvo a nadie. Simplemente clausuraron el bar y el caso quedó ahí. En el lugar donde vivía antes había una familia muy conocida en la comunidad. Eran extremadamente católicos. De esos que estaban todos los días en la iglesia, siempre pendientes de lo que hacían los demás, metiéndose en la vida de todo el mundo. La abuela era especialmente conocida por su carácter. Mucha gente decía que era muy estricta, pero quienes vivían cerca sabían que en realidad era mucho peor que eso. Ella golpeaba a sus nietos. Y no eran simples regaños o castigos. Eran golpes realmente brutales. Con el tiempo empezó a notarse algo extraño dentro de esa familia. De repente, una de las nietas dejó de verse por completo. Pasaron semanas, luego meses, y nadie sabía dónde estaba. Cuando alguien preguntaba, siempre daban excusas o cambiaban de tema. Hasta que un día volvió a aparecer. Pero esta vez estaba embarazada. La familia empezó a decir que el bebé era de un chico de su secundaria. Esa fue la versión que repitieron a todos los vecinos para evitar preguntas. Tiempo después nació la bebé. Pero la niña nació con muchas malformaciones. Vivió apenas unos pocos días. Y fue entonces cuando comenzó a saberse la verdad. La bebé no era de ningún chico de la escuela. En realidad, el padre era su propio hermano.
La familia había inventado toda esa historia para ocultar lo que realmente había pasado. Intentaron esconderlo de todos, incluso después de que la bebé murió. Pero en los pueblos pequeños, tarde o temprano, todo termina saliendo a la luz. Cuando estaba chica, teníamos unos vecinos. El señor falleció por alcoholismo y la niña de 12 años y su hermanito de 5 se quedaron con su mamá. Pero la señora era muy mala con ellos, solo les dejaba tortillas con agua para que comieran. La niña estaba malita de una muela y mi mamá les hizo una sopa y le dio pastillas para el dolor. Pero ella extrañaba mucho a su papá, porque él sí los cuidaba, la mamá no, le valía por andar con otros hombres. Un día, en la tarde, salió gritando su hermanito, diciendo que su hermana se había ahorcado. Mi mamá, la comadre de mi mamá y yo fuimos rápido. La comadre de mi mamá la descolgó y le dio respiración, pero ya era tarde. El niño dijo que la soga se puso sola y que su hermana había dicho, mi papá quiere que me vaya con él. Al niño se lo llevó el DIF y a la mamá, después de investigar y ver cómo tenía a los niños, la metieron a la cárcel. Teníamos un vecino que se veía súper callado, solo se limitaba a dar los buenos días, tardes, etc. Pero de ahí yo veía que cada que pasaba frente a mi casa volteaba a ver. Un día llegó con una gelatina de corazón y mi mamá le abrió. Decía mi mamá que su cara fue de asombro, quizá pensó que yo abriría. Ya él le dijo a mi mamá, no, que feliz San Valentín, vecina. Dejó la gelatina y se fue. Posteriormente, un vecino llegó a mi casa y empezó a tocar la puerta. Me asomé y me dice, vecina, el vecino tal estaba asomándose a su ventana y apenas nos vio se quitó. Joder, segura me vio casi en cueros porque yo estaba cambiándome, y desde donde me dijeron que estaba parado daba vista a mi cuarto. Se lo dije a mi mamá y ella le dijo que por favor dejara de acercarse a mi casa, que yo no tenía ni un interés en él y que si seguía con lo mismo ella vería de qué manera proceder. De ahí me lo topaba en todos lados. No sé si estaba pendiente de cuando yo salía, pero me lo encontraba en las tiendas que estaban cerca. Cada vez me daba más miedo. Después me encontró en Facebook y me quiso agregar, pero yo no quise. Me mandaba inbox insistiendo para salir. Le dije que si no me dejaba en paz iría yo a hablar con sus padres, y fue hasta ese momento que él me dejó en paz. Yo tendría en ese entonces como unos 19 años y él poco más de 30 años. Hace ya unos 5 o 6 años que no lo hemos visto por la colonia. Unos dicen que se fue de la ciudad. Mi vecino es mi acosador, mi acechador, mi tortura. Me ha quitado la calma, la paz, la tranquilidad, todo. Lleva años haciéndome daño. Ahorita está en el penal, el día 1 de abril será la audiencia, y tengo terror de solo pensar que saldrá libre. Él es un asesino, mató a su amigo a puñaladas y pagó con años encerrado. Cuando salió, lo hizo convertido en un diablo. Desgraciadamente, ahora yo soy su presa. Cuando tenía como 16 años vivía un vecino frente a mi casa. Yo calculo que él tenía como 20 y tantos años. Pues nada, cuando yo pasaba por la calle siempre me aventaba besos o me gritaba cosas, pero yo nunca le hice caso. Hasta que en una ocasión, recuerdo que era sábado, yo me quedé sola en mi casa. Lo que yo pienso es que él se dio cuenta de que solamente estaba yo en la casa, y ese día estaba tomando afuera de la suya. Me quedé dormida y todo, cuando en la madrugada escuché que me estaban tocando la ventana y gritaban, ábreme. Hice a un lado la cortina muy poco y era el vecino, pero se veía muy drogado. No les miento, se veía como una calaca. Yo simplemente lo ignoré y me volví a dormir. Horas después sentí esa sensación de cuando alguien te está viendo. Lo sentí estando dormida. De repente abrí los ojos y no manchen, el tipo estaba dentro del cuarto, parado al lado de la cama, mientras me veía. Sentí mucho miedo. Le dije, ¿cómo te metiste? Y solo me decía, SHH, no hagas ruido.
Yo volteé a ver la puerta principal y estaba abierta. Me paré súper rápido y corrí hacia la calle. Obviamente no había gente y me escondí atrás de un árbol. Siento que a él la droga no lo dejó procesar bien ni actuar rápido. El tipo salió hasta la calle para buscarme y yo volví a entrar a mi casa y me encerré. El tipo me tocó la puerta toda la noche y me decía, dame un beso y me voy. Después se empezó a hartar y me decía, no sabes con quién te metes, pendeja, y se reía. Yo recuerdo haber agarrado un cuchillo y dije, no, pues de perdido me defiendo. Por un momento se fue a su casa. Yo creo que pasaron como 5 minutos y yo ya me había encerrado en el cuarto. Recuerdo recargarme contra la puerta y hacer presión con mis pies en la cama para que no pudiera entrar. No tenía celular y no pude hablarle a mi mamá. Luego otra vez empezó a tocar la puerta del cuarto. Ya había entrado otra vez a la casa. No pudo entrar al cuarto, yo no sé de dónde saqué tanta fuerza para que no abriera la puerta. Me quedé dormida ahí, recargada en la puerta, hasta que salió el sol. Cuando desperté me puse a llorar horrible. Sentía que quizás era mi culpa, pero yo era una niña. Jamás le conté a nadie hasta hace algunos años, cuando por fin hablé. Pero el tipo sigue por ahí en la calle y cada que me ve se me queda viendo. Actualmente tengo 21 años y valoro mucho mi vida, porque sé que ese día pudo haber sido muy diferente mi suerte.